Desde el comienzo se había comentado que el anime de Dragon Ball Super tendría su versión del manga, el cual empezó como una promoción del mismo. Sin embargo, poco a poco fue tomando relevancia, al punto que desde la finalización de la primera temporada de la serie, la narrativa ilustrada por Toyotaro ha contado con 2 sagas adicionales y actualmente se está desarrollando la historia de Super Hero. Pero fuera de todo eso, ambas adaptaciones se han diferenciado por tener diferente interpretación del guión de Akira Toriyama, siendo Toyotaro quien suele tener una mejor visión de lo que Toriyama plasma en ese guión principal, aunque en ocasiones en una u otra versión existe ese conflicto sobre qué narrativa lo hizo mejor, o a su vez esa corrección que seguramente se cometió o se pasó de largo, ya sea en el manga o generalmente en la serie de televisión. Sea como fue, y a pesar de que ciertos detalles se le cataloguen errores por así decirlo, dentro de la misma serie se va detallando el porqué de cada una de esas escenas. En otras palabras, cada uno de esos errores tiene una explicación como tal. En relación con Goku, especialmente por esa actitud que tomó durante la serie, fue sin duda un tema de discusión, sobre todo comparando el Goku de Z con el que estaba mostrando Toei Animation. Pero si en algo acertó la casa animadora, es por increíble que parezca, es en eso, en la personalidad de Goku. Toriyama representó a un tipo que solo le gusta pelear con los más fuertes y volverse más poderoso. Así, y durante ese tipo de altercados que tenía, terminaba salvando a todos, aunque no precisamente era su objetivo principal, pues Goku no ha sido catalogado como un héroe que lucha por la justicia, e incluso cuando vio a Freezer derrotado, se notó a un Goku frustrado y compasivo ante esa situación, una actitud que se vio reflejada en innumerables situaciones, caso contrario a lo que Toei representó en la versión animada, pues hizo todo lo opuesto a lo que Toriyama estaba plasmando en su manga original. Es por eso que el autor comentó que nunca le agradó el tipo de héroe justo que le dieron a Goku en el anime. Ahora bien, con el regreso de Dragon Ball, se notó a ese Goku que solo le importan las peleas y volverse más fuerte. Si bien es cierto, teniendo este tipo de detalles como olvidando las semillas o retando a todos los universos, al final, y al menos este último caso, la idea de cómo iniciar el torneo fue tergiversada. El manga, por el contrario, Toyotaro siguió al pie de la letra los principios del protagonista, teniendo ciertos detalles, pero igualmente persiguiendo ese propósito de volverse más fuerte, así como dejar en claro que para nada se considera un héroe como tal. Acerca del torneo de la fuerza, la llegada de Goku al palacio de Zenosama fue en el momento más oportuno, pues estos ya tenían el borrar a los universos con bajo nivel de mortalidad, eso incluyendo al universo 7, así que la insistencia de Goku por realizar el torneo de la fuerza terminó por darles a los demás universos una segunda oportunidad más adelante, y precisamente durante la saga de Moro, el Saiyajin demostró en todo su esplendor los principios que siempre lo han acompañado, teniendo este tipo de acciones, como de igual manera recientemente en la saga de Granola. De hecho, y sin ir más lejos, en el final de Z está más que evidenciado el propósito que Goku siempre tiene por delante. La excusa para que Majin Buu quedara fuera de toda participación se fue repitiendo una y otra vez. De dormir solo 5 segundos pasó a dormir por un lapso más prolongado, esto al menos en la versión del anime, donde hicieron que este dato quedara a segundo plano. De no haber pasado mucho tiempo de la pelea con Freezer, Buu se volvió a dormir previo al torneo de los universos 6 y 7, e incluso lo hizo durante los combates públicos, finalmente concretando su salida del equipo de Bills horas antes de la justa organizada por Zenosama, una excusa que evidentemente se convirtió en un mal argumento llevado a cabo. Por su parte, Toyotaro corrigió ese detalle de Majin Buu. En primer lugar, su ausencia en el combate de Freezer fue porque, tal cual y como se mencionó en el manga, cada año Buu tiene ciertos periodos de invernación. Cuando llegó Freezer, ese periodo se cruzó con el de Majin Buu. Debido al poco tiempo que hay entre la saga de Golden Freezer y el torneo de Champa, Buu estaba exento de quedarse dormido, por lo que el argumento que se dio para dejarlo fuera fue que haya reprobado el examen de inteligencia. Ahora bien, de la saga de Trunks del futuro y el torneo del poder se cumple perfectamente el periodo donde Majin Buu tiene esa invernación, tal cual como le pasó cuando Freezer regresó. Más tarde, esa etapa volvió a suscitarse durante la saga de Moro y finalmente dando lugar en Dragon Ball Super Super Hero. Uno de los conceptos que el anime no consideró con la fase Blue fue no tener ese periodo donde Goku y Vegeta controlaran ese poder divino, y es que durante el torneo de los universos 6 y 7, el protagonista comentó que durante ese entrenamiento de 3 años que hizo con Vegeta, pudo tener el control total de la fase Blue, de modo que logró combinar ese nivel con el Kaioken. En consecuencia, los niveles de poder no solo de los Saiyajin, sino de los villanos u oponentes tuvieron diferencias con lo mostrado en el manga de Dragon Ball Super. Por ejemplo, si esa condición la hubieran tenido las versiones de Goku y Vegeta en el manga,
habrían derrotado a Hit y a Black rápidamente. En cuanto a Hit, en el manga estaba a la par de la fase Dios, y debido al desgaste de energía del Blue, Goku tuvo que implementar una estrategia para contrarrestar su salto en el tiempo. De hecho, de Goku haber tenido esa ventaja de su contraparte de la serie, habría salido con la victoria rápidamente. Es más, Vegeta no hubiera sido derrotado por Hit. Cuando lo enfrentó, su fase Blue no era tan poderosa, debido a que lo usó innecesariamente en su combate contra Kiabe. Más tarde, en el duelo contra Black, habría pasado una situación similar. En el manga, Vegeta perdió por el desgaste de energía que le representaba la fase Blue. De no haber tenido ese inconveniente, la batalla en el futuro se hubiera resuelto en ese primer viaje. Sin embargo, Toyotaro le dio la importancia necesaria a la forma Blue, teniendo que pasar cierto camino para tener ese control total, y en la batalla final contra Sama fusionado fue donde por fin se llevó a cabo, es decir, el denominado Super Saiyajin Blue perfecto es la forma del Blue sin tener ese desgaste de energía y manteniendo la fuerza total durante todo el enfrentamiento. Dicho brevemente, no es que el usuario se vuelva más poderoso, sino que esta es la representación del Blue cuando se le aprovecha en todos los sentidos. El regreso de Trunks del futuro sacudió a toda la comunidad, ya que Trunks es uno de los personajes más populares y su regreso marcó un antecedente importante. Además de contar lo que pasó con Majin Buu en su futuro, también daba paso al villano, que era la representación maligna del protagonista. Sin embargo, las versiones de Trunks tanto del manga como de la serie tuvieron diferencias notorias en su desarrollo. Por un lado, en el anime, Trunks logró el Super Saiyajin Ira, mientras que el Trunks del manga se tuvo que conformar con el Super Saiyajin 2. La razón de esta gran diferencia, como mencionamos hace un momento, el hecho de que Goku y Vegeta hayan controlado el Blue desde el torneo de Champa obligaba a que los niveles de poder escalaran a un rango mayor, y debido a que Trunks no podía hacer mucho con un simple Super Saiyajin 2, se recurrió a la especialidad que tienen todos los Saiyajin, y es precisamente la ira, un rasgo que todo Saiyajin lo aprovecha cuando esa ira la convierten en fuerza de combate, y el mayor ilustre de esto es el hijo de Goku. Ahora bien, la transformación de Trunks es básicamente el control total del Super Saiyajin Daisan Dankai con la ira convertida en fuerza de combate, y debido a que cuando la furia entra en esa ecuación, evidentemente no hay límite alguno. Por esta razón es que Trunks pasó de esto a esto. En tanto, en el manga, como se respetó la esencia de la fase Blue, Black no era tan poderoso como en su versión del anime. De hecho, por este motivo es que se le vio en las fases ordinarias de los Saiyajin, ya que primero tuvo que dominar el poder de Goku. Una vez que alcanzó cierto límite, finalmente pudo dar paso al Super Saiyajin Rosé, una fase que se queda por debajo del Blue. Volviendo con Trunks, el límite que alcanzó fue un nivel equiparable al Super Saiyajin 3 de Son Goku, poder que si bien es cierto no sirvió de mucho, pero sí siguió esa línea de los niveles de poder que se establecieron en el manga, y es que con la intervención de Gowas y Kaioshin se pudo tener ese argumento de escapar de los ataques de la dupla de Samas y Black y no tener que enfrentarlo como pasó en la serie, de modo que Trunks tuvo que tener un aumento de poder para darle sentido al asunto, tomando como base la ira de los Saiyajin, un comodín que ha servido en los diferentes espacios de Dragon Ball Super. Enseguida tenemos el caso de 17, aquel personaje que tras el capítulo 127 se creyó que se había sacrificado. Sin embargo, todo resultó ser una estrategia implementada por él, la cual a la postre lo coronó como el vencedor del torneo de la fuerza. Durante el final de la batalla de Jiren y Goku, y a pesar de que este último alcanzó el Ultra Instinto, no pudo derrotar al guerrero gris. Cuando él lo atacó para sacarlo de la plataforma, inesperadamente una energía detenía el rumbo del Saiyajin, energía que provenía de nada más y nada menos que del emperador del universo, y si con eso no fuera suficiente, 17 hacía acto de presencia, dejando claro que esta acción tomada fue una apuesta para él, pues no sabía si iba a sobrevivir o no, pero al final destacó que tuvo suerte, pues el plan había quedado tal cual como lo planeó. En tanto, en el manga, Toyotaro ejemplificó mejor esa escena, precisamente porque aquí no estuvo de por medio un ataque de Jiren, todo se resumió en una explosión generada por 17, un ataque que solo fue una distracción y plan orquestado con anterioridad con el tirano Freezer. Aquí se detalló que 17 nunca estuvo en peligro, pues la bomba que tenía en el cuerpo ya no estaba con él, pues esa había desaparecido con el deseo que Krillin le pidió a Shenlong durante el final de la saga de Cell. Por esta razón es que 17 no tuvo ningún daño en su ropa. Después de la derrota de Hit, el universo
había quedado vulnerable, pues Hit era el mejor guerrero del equipo de Champa. No obstante, los Saiyajin sacarían la casta por su universo. Precisamente, el potencial de Kero y Caulifla fue el as bajo la manga, aunque con ciertas diferencias entre ambas versiones, especialmente porque el poder de las chicas no fue el mismo en ambas narrativas. En el anime, Caulifla logró el Super Saiyajin 2, mientras que su compañera obtenía la verdadera forma del Super Saiyajin, una fase que al principio era incontrolable, pero después Kero pudo dominar y a su vez volverse más poderosa, lo que sirvió para que el resultado de su fusión fuera más efectiva. Su punto más alto lo logró cuando hizo gala del Super Saiyajin 2, una fase que la colocó al mismo nivel que la Genkidama de Son Goku. El manga, por el contrario, Kefura tuvo una situación muy similar a la de Kibito Shin e incluso de Zamasu fusionado, es decir, que no fue tan fuerte como se cree. La razón, la gran diferencia de poder que había entre Kero y Caulifla desestabilizó la fuerza de la fusión, y debido a que Kero nunca logró controlar su poder, la unión no tuvo los resultados que seguramente esperaba. Es por eso que un Gohan pudo rivalizar con ella y que al final se finalizó con un empate entre ambos personajes, recordando que el híbrido está por los estándares de lo que mostró en la saga de Majin Buu. De este modo, Kefura del anime, al contar con cierto equilibrio, especialmente del poder de Kero, la convirtió en una de las luchadoras más fuertes del torneo en general, lejos quedando su versión del manga, donde la diferencia de ambas Saiyajin fue detonante para que esta fusión quedara lejos de lo esperado. Una de las grandes diferencias que tuvo la saga de Black, además del aire de superioridad de este ante los Saiyajin, fue el hecho que su Super Saiyajin Rose fue denominado como un Super Saiyajin ordinario, al menos así lo sugiere la revista V-Jump. Por esta razón es que no vimos a Black en las fases ordinarias en la versión del anime. Igualmente, el por qué fue tan poderoso, un caso que evidentemente Toyotaro corrigió. Para que Black se volviera más poderoso y por ende alcanzar su propia variación del Blue, Zamasu le iría de gravedad para que posteriormente lo curara y de esta manera el Zenkai hiciera efecto en él, una estrategia que le valió para obtener un poder increíble. Es cierto que estaba por debajo de la fase Blue, pero sí competía con la fase Dios y tuvo que ser una estrategia la que lo puso contra las cuerdas y que al mismo tiempo provocara que Zamasu y Black optaran por su último recurso. El personaje que sorprendió durante el torneo de la fuerza fue sin duda el maestro Roshi. Tanto en la versión del anime como en el manga, Roshi demostró ser uno de los mejores peleadores de todo el torneo. Por ejemplo, en el anime, Roshi fue capaz de realizar varios Mafuba sin tener esa desventaja que tuvo en el Dragon Ball original. Tal cual como sugiere, esa técnica se vuelve mortal cuando el rival en turno es realmente poderoso. Entonces, eso quiere decir que la chica del universo 4 no estaba en esa categoría, pues el viejo Roshi pudo conservar gran parte de su energía e incluso le dio para hacer un par más cuando enfrentó a los del universo 6, pero si en algo Roshi destacó es que en la pelea contra Ganos fue una demostración de que ser más fuerte no siempre será sinónimo de llevarse la victoria. A pesar de que lo superaban, él pudo esquivar cada uno de los golpes de su oponente e incluso derrotarlo con uno de los mejores Kamehameha. El manga, por otra parte, Roshi demostró lo que realmente es ser un maestro en las artes marciales, corrigiendo a Goku de los errores que estaba cometiendo en su combate contra Jiren, donde recurrir a más poder solo era repetir el mismo resultado. Con la intención de que descubriera el punto de inflexión del Ultra Instinto, Roshi encaró a Jiren, una pelea donde la última lección para Goku era saber cómo moverse, y si bien pudo esquivar varios golpes de Jiren, él estaba conteniéndose todo el tiempo. Además, esa manera de moverse estaba muy lejos del Ultra Instinto, pero sea como fue, Roshi demostraba la gran experiencia que ha forjado a lo largo del tiempo. Más allá de haber perdido rápidamente con Jiren, dejó la base para que Goku superara sus límites, recordando por supuesto que previo a esta pelea derrotó a Kazeral, un tipo que lo superaba en fuerza de combate. Parándonos con uno de los detalles que más polémica ha generado es sin duda con el uso excesivo del Blue que Goku empleó durante todo el reclutamiento. En primer lugar, la batalla contra Krillin es una prueba de lo que venimos comentando, es decir, que Goku aprendió a controlar por completo el poder del Blue. ¿Qué quiere decir esto? Durante su pelea, Goku es capaz de, aún estando transformado, recurrir a cierto poder que él desee, y la pelea contra Krillin, si bien es cierto que no recurrió ni al más mínimo poder, Goku se transformó para demostrarle que en el torneo iba a haber sujetos así de poderosos. Pero bueno, centrándonos con ese choque de los Kamehameha, podemos observar que la energía que Goku lanza es muy similar a la de su mejor amigo. En otras palabras, Goku emparejó su nivel con el de Krillin, un guerrero que desde la saga de Majin Buu no había realizado algún tipo de entrenamiento, y sin embargo, la valentía que posee fue determinante para que fuera uno de los 10 integrantes del equipo de Bills. Volviendo al tema, cuando Goku eleva ligeramente su poder, evidentemente, Krillin se queda sin oportunidad de contrarrestar, por lo que entró su esposa para desviar esa energía. Así pues, esta pelea demostró a detalle el gran progreso que Goku ha tenido en cuanto al control de ki se refiere. Al mismo tiempo, motivaba a sus compañeros de equipo
de que aún teniendo un rival muy poderoso, no se debe de dar marcha atrás, un argumento que igualmente recalcó uno de los guionistas de la serie, y es que esto que pasó con Krillin también se replicó con Gohan y número 17. En el caso de Gohan, este quedó a merced cuando Goku optó por recurrir a parte de su poder, y sobre el hermano de 18, él se dio cuenta que Goku no estaba yendo con todo su poder. De hecho, el único que estuvo a la par de la fase Blue fue el emperador del universo 7. El manga, por otra parte, dio lugar solamente en el duelo contra 17, alguien que se volvió más fuerte debido al entrenamiento que tuvo domando a los Cell Juniors, y sumando que es un androide de base humana, le permitió tener unos resultados increíbles, al grado que obligó al Saiyajin a utilizar la fase 3, un nivel para nada despreciable, y que al final terminó por confirmarse cuando finalizó el torneo de la fuerza. Puede concluirse que mientras en la serie Goku utilizó la fase Blue para motivar a sus amigos, en el manga solamente con Freezer tuvo que ponerse serio para llegar a un acuerdo para que pudiera participar, ya que 17 estaba lejos de los rangos más poderosos del protagonista de Dragon Ball. La impotencia al ver que una vez más Goku se ponía un paso delante que él provocó que Vegeta liberara una gran cantidad de energía, misma que causó una nueva evolución en su fase Blue. A la par expulsaba a Toppo a los límites de la plataforma, dispuesto a dejar en claro que él es el Saiyajin más fuerte del universo 7, se fue con todo contra el guerrero gris. Golpe tras golpe, Vegeta estaba impulsado bajo su propia convicción y su nuevo poder le había devuelto su confianza. Sin embargo, el gusto solo le duraría unos breves segundos. Con todo y el discurso que mencionó, el cual demeritó a Whis como su maestro, Jiren dejaba claro que Vegeta estaba lejos de vencerle. Aún recibiendo esos golpes, la superioridad de Jiren estaba más que evidenciada, aunque eso sí, refirió que el contraataque de Vegeta era mucho mayor que los que había recibido con anterioridad. De esta manera se puede deducir que Vegeta se colocó por encima del guerrero legendario del universo 6, así como de la combinación de poderes de Goku, un Blue Kaioken que tanto en poder como en apariencia se distingue de su contraparte de la serie. Demostrar el aura del Kaioken y estar a la par del Blue Evolución de Vegeta a ser superado literalmente en esta narrativa. Siendo las cosas así, el camino de incursionar con la fase 2 y 3 en el Blue había quedado atrás. Si algo se dejó claro en ambas versiones es que estas hipotéticas variaciones fueron superadas en cuanto a multiplicar el poder se refiere. De hecho, desde el torneo de los universos 6 y 7, Goku superó el poder que lograría en una hipotética fase 3 Blue. Más adelante, en el torneo del poder, tanto Goku como Vegeta elevaron su poder a otro rango superior, el cual fue aún más cuando se dio a conocer el Ultra Instinto, así como el Ultra Ego, técnicas que los han colocado como dos de los seres más poderosos del universo 7, y que seguramente en algún momento de la trama estos podrán presumir haber superado ese límite que aún tienen pendiente con Bills, el cual al menos hasta el día de hoy no ha sido superado.